Señoras, señores, ¿qué tal están? Han sido muchas las novedades que se han producido esta semana aquí en las Cortes y la mayoría en torno al proyecto de ley de presupuestos que ha comenzado ya su tramitación parlamentaria. Durante el debate de las enmiendas a la totalidad presentadas por PSOE y Grupo Mixto, la consejera de Hacienda reclamaba al Gobierno central un cambio del sistema fiscal para evitar competencia desleal entre administraciones y territorios. Y en ese mismo debate, el portavoz socialista pedía a la Junta una reforma del Estatuto para blindar los servicios públicos esenciales. Enseguida les contamos todos los detalles. Antes, como siempre, titulares. Superado el primer examen, el proyecto de ley de presupuestos continúa su trámite parlamentario con las enmiendas parciales. Mientras PSOE y Grupo Mixto apuestan por un modelo fiscal más progresivo, el PP incide en los emprendedores. Habrá una deducción en el IRPF para aquellos inversores que aporten capital a empresas de Castilla y León que creen empleo. Aunque la oposición no ha presentado enmienda a la totalidad, no se resiste a dar la vuelta a la futura ley de autoridad del profesorado. Para empezar, propone otro nombre, el de reconocimiento social, y apuesta por crear una figura neutral que dé apoyo a los docentes en caso de conflicto. Las catedrales de Castilla y León como nunca las habíamos visto, ángulos imposibles, vidrieras, techos. Nada se le ha escapado a una empresa de la comunidad que ha necesitado 4 años de trabajo y cerca de 22.000 fotografías para hacer esto. 200 colegios de la comunidad podrán participar en este proyecto de las fundaciones Edades del Hombre y Villalar. 9.957 millones de euros es lo que tendrá Castilla y León el próximo año, un proyecto de ley de presupuestos que esta semana pasaba su primer examen parlamentario, el de las enmiendas a la totalidad presentadas por PSOE y Grupo Mixto. La encargada de abrir este debate fue la consejera de Hacienda, que aseguraba que estas cuentas de marcado carácter social se han diseñado en un escenario más alentador que el actual, con una previsión de crecimiento del 0,7% y una tasa de paro que por primera vez en 6 años descenderá. Aún así, Pilar del Olmo reconocía que seguirá siendo inasumible y que todavía no es el momento de bajar impuestos a familias y a empresas porque se necesitan esos recursos para garantizar los servicios públicos esenciales. Aprovechando la tribuna, del Olmo lanzaba también una petición a Madrid. Entiendo que es ya perentoria la reforma del sistema tributario en España para mejorar su eficiencia y simplificarlo. También para evitar que la corresponsabilidad fiscal de las administraciones públicas, que entendemos necesaria, se convierta, como ha ocurrido últimamente, en competencia fiscal desleal entre administraciones y territorios. Ahora no podemos reducir la contribución fiscal de familias y empresas que es necesaria para garantizar los servicios públicos de responsabilidad autonómica, pero tampoco es conveniente en estos momentos incrementarla, porque sería añadir obstáculos a la recuperación económica. Este presupuesto no solo es la única alternativa para 2014, es una buena alternativa, porque contiene unos ingresos realistas y unos gastos que dan respuesta a las necesidades de las personas. Tras esta intervención llegó el turno de debatir las enmiendas a la totalidad presentadas por PSOE y Grupo Mixto. Aunque no hubo sorpresas en la votación final, sí hubo algún que otro anuncio. Lo dio Óscar López al proponer la reforma del Estatuto de Autonomía para blindar el estado del bienestar con un suelo de gasto social que ningún gobierno pueda romper. Pero el Partido Popular no recogió el guante, todo lo contrario. No era un presupuesto alternativo, como les pedía el Grupo Popular. ¿Qué tiempos aquellos en que los líderes socialistas de Castilla y León decían que para ser alternativa en Castilla y León hacía falta tener un presupuesto alternativo? Pero junto a su enmienda a la totalidad, el PSOE proponía ante el hemiciclo una reforma del Estatuto de Autonomía para blindar los servicios públicos esenciales, gobierne quien gobierne. Óscar López fijaba ese mínimo en el 12% del Producto Interior Bruto de la comunidad, lo que se traduciría en 6.800 millones de euros para educación, sanidad, familia, empleo y vivienda. Esa reforma nos obligaría a todos dentro, pero nos blindará de los ataques que llegan de fuera, como los del gobierno del señor Rajoy. Abramos un camino para el resto de España. No tiene sentido, es porque ustedes se metan en un lío de la reforma constitucional para dar gusto a Cataluña con esa propuesta del federalismo asimétrico,
nos quieran meter en ese lío a todos los demás que no tenemos ningún complejo. El Partido Popular rechazaba la reforma, aseguraba que todos los servicios esenciales están blindados por ley y que el 80% del presupuesto ya se destina a ellos. Fue la propuesta efecto del debate en el que tampoco faltaron las cifras. López denunciaba que en los 3 años de legislatura la Junta recortará 2.700 millones de euros en gasto social e inversiones, y a eso añadía el peso que en esas cuentas tiene la deuda, un argumento que compartía el Grupo Mixto. Izquierda Unida les hace una propuesta aquí y hoy de aceptar en Castilla y León la posición política de declarar la imposibilidad técnica de hacer frente a esa deuda e ir a una quita inmediata para salir del pozo apocalíptico en el que nos hallamos. Estos son los presupuestos que consolidan la deuda como la tercera consejería de la Junta. Paro, recortes y deuda son los ingredientes de su gestión en esta legislatura. Pero desde el grupo mayoritario aseguraban que si la Junta hubiese acudido al endeudamiento, como proponía la oposición, ahora tendrían que pagar 60 millones de euros más en intereses y 1.300 millones más de deuda. Está demostrado que las políticas que usted propone, que son más impuestos y más deuda, allí donde se han aplicado y se han aplicado en algún sitio, han generado al final más paro y peores servicios públicos. Para el PP, la única alternativa está en el proyecto de ley que ha presentado la Junta. Por eso rechazaba las 2 enmiendas a la totalidad y el modelo fiscal alternativo que planteaba la oposición. Deberían ustedes cambiar sus prioridades, porque entendemos que podrían gastar de otra manera, pero podrían también ingresar más y mejor. Es un modelo fiscal sostenible, equitativo y que garantiza la progresividad fiscal. Porque dicen no subirá los impuestos y creará nuevos beneficios y deducciones fiscales para que las familias puedan disponer de 223 millones de euros más. Superado este primer escollo, ahora toca trabajar en la letra pequeña de estos presupuestos, es decir, en las casi 1.300 enmiendas que PP, PSOE y Grupo Mixto han presentado para mejorar estas cuentas. En ellas inciden en el empleo, en la sanidad y en los que peor lo están pasando. Uno de los objetivos de estos presupuestos es el empleo, y en eso incidirá el PP con sus 12 enmiendas parciales. Trabajar para la recuperación económica y para la creación de empleo. Lo harán a través de deducciones de hasta el 20% en el tramo autonómico del IRPF, de las que también se podrán beneficiar aquellos ciudadanos que dentro de un grupo de inversores destinen fondos a empresas de Castilla y León, que deben crear empleo en el plazo de 2 años. De tal forma que pueda haber empresas que realizan la inversión, se ponen en marcha y amplían en 2 años el número de trabajadores y, por tanto, todo ese cómputo se establece a efectos de la deducción. También contemplan una partida de 60.000 euros para un nuevo centro de salud en la zona básica de Bembibre y flexibilizarán los trámites para subastar los bienes inmuebles que la comunidad no necesite, con el objetivo de obtener más ingresos para los servicios públicos. Propuestas diferentes a las que presenta el PSOE, que cree que es posible recaudar hasta 350 millones de euros más al año y a la vez aflojar la presión fiscal sobre las familias que peor lo están pasando. En base al principio de que quien más tiene, más paga. Y segundo, la introducción de nuevas bonificaciones, de nuevas deducciones para hacer el sistema tributario de Castilla y León un poquito más justo. En total proponen 5, una por la compra de libros de texto y otra deducción para los pensionistas con familiares a su cargo, unos 30.000 en Castilla y León. Además, piden que se creen 2 nuevos impuestos a los bancos y a las grandes superficies comerciales. Apuestan por un fondo autonómico de 5 millones de euros para el desarrollo y empleo y reclaman que se aumente en 10 millones la partida de la renta garantizada de ciudadanía. En total, 369 enmiendas por un volumen total de 254 millones que cambiamos su destino. La propuesta que el Grupo Mixto ha presentado en sus cerca de 900 enmiendas también pasa por una reforma fiscal, con la que dicen se podrían ingresar 505 millones de euros. Y luego las enmiendas de gasto tienen que ver con la política social, con el empleo público y con el empleo público asociado a los derechos de los ciudadanos. También apuestan por los hospitales comarcales, por mejorar la financiación de las corporaciones locales y, como el año pasado, vuelven a pedir un fondo de lucha contra la exclusión social.
No habían pasado ni 8 horas desde que el PSOE planteara la reforma del Estatuto de Autonomía cuando la presidenta de las Cortes se refería a ella. Lo hacía en Mérida durante una conferencia sobre estos 30 años de comunidad. Allí, María Josefa García Cirac aseguraba que desde la última reforma del Estatuto en el año 2007 los servicios públicos esenciales ya están blindados por ley. Pero en su apretada agenda, la presidenta también hacía parada esta semana aquí, en Benavente, en el 10º Congreso de Oncología organizado por la Asociación Española contra el Cáncer. Durante su inauguración, María Josefa García Cirac destacaba los importantes avances que se están realizando en esta materia y que apuntan hacia un futuro esperanzador. Cada año, la red hospitalaria de Castilla y León atiende más de 15.000 procesos cancerígenos. En estos últimos años se ha avanzado mucho en el tratamiento del cáncer y también en la atención al enfermo y a sus familias, que creo que son parte importante en esta terrible enfermedad, que de una u otra forma nos afecta a todos. Creo que se ha avanzado mucho, que los tratamientos están demostrando que son efectivos con la innovación en las tecnologías y en las terapéuticas. Seguimos hablando de sanidad porque los procuradores han tenido la ocasión de analizar los retos y los problemas a los que se enfrenta el sistema sanitario con quienes mejor lo conocen, con los médicos y los farmacéuticos. El encuentro lo ha propiciado la editorial Sanitaria 2000 y en él el vicepresidente primero de las Cortes, Fernando Rodríguez Porres, ha recordado una histórica reivindicación de la Junta que también se ha escuchado esta semana en el Pleno. En un momento crucial como este, en el que hay que garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos, es más necesario que nunca un nuevo sistema de financiación autonómica que dé más peso a la realidad territorial y tenga en cuenta la dispersión y el envejecimiento de la población. Es importante que el modelo de financiación se vuelva a estudiar, sobre todo para encontrarnos con algo que es necesario, que la financiación de la sanidad pública esté perfectamente establecida. Y después también nos preocupa en Castilla y León, como no, esa cohesión social que tiene que existir entre las comunidades. A buen seguro que en este encuentro los procuradores han tomado buena nota de algunas ideas para trasladarlas después a las Cortes vía proposición no de ley o vía enmienda, como han hecho PSOE y Grupo Mixto con el proyecto de ley de autoridad del profesorado. Aunque no han presentado enmienda a la totalidad, con sus 51 propuestas, no se resisten a dar la vuelta a un texto que aseguran es innecesario. Ni con el nombre están de acuerdo. Nosotros lo transformamos en un proyecto de ley de reconocimiento social del profesorado. Porque tanto PSOE como Grupo Mixto están convencidos de que más que darles autoridad como propone la Junta, hay que reconocer la labor de los profesores a todos los niveles, una máxima que centra sus enmiendas 31 del PSOE y 20 del Grupo Mixto, con las que intentarán dar un giro de 180 grados a este proyecto de ley. En caso de que sea aprobada y acabe siendo ley, va a lanzar numerosas obligaciones enmascarando lo que se podría haber solucionado por la reforma del Código Penal. Que haya también un reconocimiento desde el punto de vista laboral, por ejemplo, de la función de los tutores y dar una participación real a todos los que tienen que decir algo. Quieren además que se cree una figura neutral que dé apoyo a los docentes en caso de conflicto. El calendario aún no está cerrado, pero para su tramitación parlamentaria los socialistas incluyen una novedad. Que vengan expertos juristas para explicarle a los miembros de la comisión los efectos del reconocimiento de autoridad pública. Y el Partido Popular, que defiende el proyecto de ley, una línea roja. Tenemos un modelo que funciona y queremos aumentar ese papel de reconocimiento de los profesores en el sistema educativo. ¿Cuál es nuestra línea roja? Lo que no queremos es que se traslade a Castilla y León el modelo que ha fracasado educativamente en otras comunidades autónomas. Con la futura ley, los más de 37.000 docentes de Castilla y León tendrán una herramienta clave para la autoridad, la presunción de veracidad. Esto significa que su versión será la buena si se contradice con la de otra persona en un proceso judicial derivado de una agresión en el centro, y al ser autoridad pública se endurecen las penas. Todas estas enmiendas y las de cualquier proyecto de ley tienen que ser analizadas primero en ponencia y después en comisión para que el Pleno las debata finalmente. Pero, ¿qué es realmente un Pleno y en qué se diferencia de una comisión? El portavoz del Grupo Parlamentario Popular nos lo explica en nuestro particular diccionario de las Cortes.
Las Cortes de Castilla y León actúa a través de distintos órganos, básicamente en pleno y en comisión. En pleno es la representación de todos los procuradores elegidos por los ciudadanos y comisión es para diferentes áreas una parte de los procuradores que se reúnen para debatir algunos asuntos. El pleno ve el conjunto de todos los temas y comisiones tenemos una comisión por cada una de las consejerías más algunos asuntos concretos, de tal forma que una ley en materia agraria se ve y se debate primero en la Comisión de Agricultura con los procuradores expertos en agricultura y con un número más reducido que permite más agilidad y flexibilidad en el debate y finalmente se aprueba en el Pleno durante un periodo más tiempo, pero para el conocimiento y votación general por parte de todos los procuradores de las Cortes de Castilla y León. Los estudiantes del Instituto Los Valles de Zamora han tenido la oportunidad de hacer una excursión virtual guiada a una catedral de la comunidad. Eso no sería nada raro si no fuera porque ellos estaban en su clase en Zamora y la catedral era la de León. Este proyecto, pionero en España, está impulsado por las fundaciones Villalar y Edades del Hombre y en él participarán cerca de 200 escolares de toda Castilla y León. Los estudiantes de bachiller del Instituto Los Valles han sido los primeros en realizar una visita virtual, en su caso a la Catedral de León. Que se pueda ir viendo, que se lo puedan ir explicando, que incluso haya formas de ser interactivas, pues yo creo que es una forma extraordinaria de conocer el patrimonio de Castilla y León. Nuestras señas de identidad son un valor en sí mismas, podemos sentirnos orgullosos de nuestro patrimonio histórico y cultural y es uno de nuestros principales objetivos el acercarlo a todos los ciudadanos de Castilla y León. Toda una experiencia para los alumnos que han podido también realizar preguntas y obtener respuestas. Me parece muy interesante e innovador porque así puedes ver la catedral sin moverte de casa. Y es una catedral muy bonita, porque el estilo gótico es uno de mis favoritos. Puedes apreciar todos los detalles, incluso desde arriba, la vista de los arbotantes y todo en general una panorámica y es completo. Para estudiar, por ejemplo, la gente que de historia del arte o tal, puede ser una innovación interesante. Durante este curso está previsto que participen en este proyecto Conoce las catedrales de Castilla y León 200 centros educativos de toda la comunidad. ¿Pero qué hay detrás de este proyecto? Pues 4 años de trabajo, las 11 catedrales de Castilla y León, más de 22.000 fotografías y un diseño a escala en 3D que permite al visitante conocer, sin moverse del sofá de su casa, todos los detalles de un aseo, incluso los que el ojo humano no llega a ver. Han pasado 6 siglos desde que se construyó. Ahora ellos lo han vuelto a levantar, pero en Internet. Nos encontramos en la fachada principal de la Catedral de Astorga. Bueno, la de Astorga y la de las otras 10 catedrales de Castilla y León. Trabajo de 4 años que no ha sido nada fácil. Han tenido que aprender algunas lecciones de arquitectura para diseñar la estructura en 3 dimensiones. Se llama una malla arquitectónica, es una estructura lineal de lo que es como si fuera un dibujo en 3D de la catedral. Y sobre él han ido pegando una a una las más de 2.000 fotografías que han hecho de cada aseo. En total, más de 22.000 fotos. Eso ha significado que hemos tenido que fotografiar todas las catedrales, su entorno, el entorno más cercano a ellas, el interior y el exterior. Lo realmente bonito del proyecto es ver cómo se va levantando la propia catedral, desde una malla en 3D sin fotografía ninguna, a ir colocando las fotografías y ver cómo se levanta el proyecto, digamos, que es lo más satisfactorio. Requiere de un pequeño estudio previo en el que tienes más o menos que ir cuadrando cada una de las fotos. Es como un pequeño puzzle en el que todos los detalles del edificio real están aquí plasmados, en un mundo virtual al que se puede acceder de manera muy sencilla, con tan solo un clic. No se necesitará más que tener internet en casa. Uno podrá conectarse con un amigo que tenga en Argentina y decirle, te voy a enseñar mi catedral. Las personas entran en internet, eligen lo que se llama un avatar, que es uno de esos muñequitos de los que ahora son tan famosos, sobre todo en los videojuegos, y con ese avatar entra en el mundo virtual de una catedral que haya elegido. Un recorrido a tiempo real y con numerosas ventajas. El avatar puede volar e ir situándose a la misma altura en el que están los elementos decorativos de esa fachada. Este es el hastial, flanqueado por los machones. Está muy decorado, sin ellos nos encontramos las esculturas de San Pedro y San Pablo. Es la magia de la red que permite contemplar sin necesidad de andamios lo que el ojo humano no llega a ver. La parte superior está ocupada por un rosetón.
En este proyecto, pionero en España, están involucradas 2 empresas, una asturiana, que es la que ha puesto la tecnología, y esta de Astorga, responsable de los contenidos. Por el momento las visitas van dirigidas a los escolares, pero sus creadores aseguran que en un futuro se abrirá a todos los públicos. Estamos convencidos que un proyecto de este tipo lo que va a generar es en los alumnos el deseo de ir a ver las catedrales de Castilla y León, a conocerlas y a visitarlas. Es que las catedrales son como pequeños universos, es decir, están llenos de detalles. Las edades de las catedrales no es el único trabajo en el que están inmersos. Con la misma metodología e idéntico objetivo han hecho una réplica del monasterio de Santa María de Moreruela, tal y como es ahora y tal y como fue en los siglos XII y XIII. Así que pónganse cómodos porque sin salir de su casa les invitamos a dar un paseo por las catedrales de Castilla y León. En 1549 el coro fue trasladado al medio de la nave central. Ocupa 2 tramos de la nave y en principio su ubicación se realizó con los muros de la vieja catedral románica. Vayamos a ver el retablo mayor. Es una de las obras maestras del Renacimiento español, obra del escultor Gaspar Becerra. Es un magnífico ejemplo de arquitectura, escultura y pintura. Otro paseo bien diferente es el que les proponemos a continuación por Primera Línea de Tierra de Campos. Sí, han escuchado bien, porque a tan solo 8 kilómetros de Palencia, en Autilla de Campos, hay un mirador donde se puede contemplar toda la llanura castellana y el color ocre del verano o el verde de la primavera. Para Rosa Cuesta, nuestra guía de hoy, es como estar en un cuadro de Díaz Caneja. Estamos en Autilla del Pino, a 8 kilómetros, casi 9 kilómetros de la propia ciudad de Palencia. Es un pueblo pequeñito, pero tiene algo que se puede sentir muy orgulloso, que es el Mirador de Campos. Está a 860 metros de altitud, no tiene una altitud muy alta, pero que te permite vislumbrar todos los pueblos de Tierra de Campos, todos, desde Pedraza de Campos, Grijota, Villa Umbrales, Villa Martín de Campos, es decir, todos los pueblos. Tiene unos atardeceres fantásticos y al mismo tiempo puedes ver la gran variedad del paisaje de Tierra de Campos a lo largo de todas las estaciones del año. Ahora es un color más amarillento. Yo me recuerdo mucho los cuadros de Caneja, fundamentalmente porque si podemos ver su museo, veremos en él los campos pintados en ese tono, a la salida del verano, fundamentalmente en agosto, septiembre. La primavera es mucho más verde. El olor es a campo, es un olor limpio, es un olor al aire de esta zona, agrario, rural. Está muy cerquita de Palencia, pero creo que es un lugar totalmente desconocido. Yo muchas veces lo comparo con el mar, ¿no? Muchas veces decimos, queremos tener una casa en primera línea de playa. Y yo, cuando disfrutábamos de la vivienda familiar de mis padres aquí, decíamos, nosotros disfrutamos de primera línea de Tierra de Campos. Estamos por encima de toda una zona de bodegas, las zonas muy peculiares, así que se han conocido en muchos sitios las bodegas de Autilla del Pino, y la verdad es que te sientes en plena libertad. Aquí los años no pasan, el tiempo tampoco. Es un lugar donde afianzas determinados valores de conexión con el medio ambiente. Estamos en la Plaza de la Inmaculada. Nos preside la Santa Iglesia Catedral de la ciudad de Palencia. He elegido este monumento porque es el referente de mi vida, de mi infancia, de mis hijas. Aquí he corrido yo cuando era niña, han corrido mis hijas, han entrado y han estado andando por el interior de la catedral. Tiene una altura de 130 metros, es un estilo gótico, tiene resquicios románicos y resquicios visigodos, muy sobrio, no tiene grandes elementos que la decoran, pero tiene 20 capillas interiores de gran esplendor, además de 5 puertas diferentes que la rodean en sus 3 fachadas principales. La puerta principal, la Puerta de los Reyes, son puertas que lo que representan es la historia y la tradición de nuestra propia ciudad. Hay una cripta que es la parte más bonita, que a mí me hace recuperar la parte interior de una persona, que es la cripta de San Antolín. Ahí están los restos del santo y patrón de la ciudad de Palencia. Es una catedral que se construyó como edificio grande a partir del siglo XIV,
pero durante el siglo VII se creó la cripta, con lo cual pensamos que durante esos 14 siglos ha sido un proceso de construcción permanente. La llaman la Bella Desconocida. Es verdad que se hace de una política de promoción permanente turística de todos esos elementos, pero quizás la Catedral de Palencia, por eso de que tenemos tantas catedrales en Castilla y León, no ha sabido encontrar su hecho diferencial o su lugar predominante. Sin embargo, en el siglo XIV fue la única catedral o el único elemento patrimonial importante que se hizo a nivel nacional. La ciudad de Palencia, que es una ciudad de 85.000 habitantes prácticamente, concentra en torno a la Santísima Iglesia Catedral como un referente de toda la vida histórico. Fue el primer monumento declarado nacional en el año 1929. Esta plaza también ha sufrido varios cambios durante el tiempo. La escultura que la preside de la Virgen la ha tenido hace pocos siglos y realmente es una plaza cuyas fachadas de los edificios han sido durante mucho tiempo restauradas y ahora es una de las plazas más importantes que tiene la ciudad de Palencia. Con este paseo por Tierra de Campos nos despedimos por hoy. Ya saben que toda la actualidad parlamentaria volverá la próxima semana aquí, a nuestras Cortes. Sean felices. Adiós.